Y otro tema que teníamos para hoy tiene que ver con el descubrimiento de un hallazgo arqueológico de... A ver, cuéntanos esto, María, porque parece que se ha descubierto un coliseo entero, de repente ha aparecido en Turquía, ahí excavando. No, no, Claro, no, esto es Coliseo periodismo no hay más argentino, que ¿no? uno. Coliseo es como la Coliseo madre, solo no hay hay, no uno. hay más que uno. Sí, Coliseo Bueno, es un sí, nombre propio bueno, y es el de Roma. es un anfiteatro, pero es pero una bueno, estructura es parecida, ¿no? Una versión más claro, claro. pequeña, pero parecido, ¿no? Es la misma forma. Es lo mismo, es que eso es un anfiteatro que es un teatro doble, porque anfi es doble. El anfiteatro es una creación romana. Ya el siglo I antes de Cristo el arte romano ya se independiza el arte romano, yo en mis cosas, del griego. Entonces, el teatro griego es un semicírculo. Sí. Y además, el teatro romano, que es otro semicírculo, también se diferencia porque los griegos excavaban en las laderas de los montes. Si estáis pensando en el Epidauro famoso Mm. que está en la ladera del monte, pero los romanos, que ya eran griegos 2.0, que eran un poco más avanzados en ingeniería, pues ellos ya construían en cualquier parte. Entonces podían tener teatros fuera de las laderas de las montañas. Y entonces, como te decía, el teatro es un semicírculo para representaciones teatrales, para drama, comedia, y el anfiteatro son dos teatros juntos, que es un círculo entero. Y en el anfiteatro, ¿qué es lo que se hacía? Ya sabéis, todo lo que se representaba allí no era teatro. Los Era- juegos, ¿no? Los juegos, la sangre y arena, ¿no? Los juegos de gladiadores. Ujú. Sí, ¿Te vas a sí. decir algo? No, es que te hemos medio perdido durante 5 Sí, segundos, luego has vuelto, ha Ah, habido ahí un Sí, perdón, perdón. problemita Es con que, el sí. internet. perdón. Entonces, ¿no se me ha oído? Sí, al fin, luego se Repite ha lo perdimos. perdido último. algo de información. ¿Dónde me he quedado? Repite lo que se hace en un Sí. anfiteatro y así está todo Ah, es claro. que en realidad os preguntaba a vosotros, ¿qué se hace en un anfiteatro? ¿Qué hacen ahí? Sí, pues Bueno, Pues eso, peleas de gladiadores, básicamente, Sangre y animales, claro, arena muertos. el de los anfiteatro que yo conozco juegos. es el Coliseo y sé que Eso allí pues es. se hacían peleas y batallas navales, creo también, se hacían como representaciones raras de batallas Sí, navales. sí. Pero Aunque Sí, eso no hay no sé unos era si eso es más, mosaicos. general. Hay unos ¿no era mosaicos. más en los circos? Es que hay unos mosaicos en el exterior Ah, donde hay mm, también ese tipo de representaciones. Yo no sé si se hacía solo en circos o en más anfiteatros, pero bueno, como os Mm. decía, el anfiteatro es una creación típicamente romana y este de esta ciudad, en Mastaura, ¿es? De hecho, se tenían noticia de que existía, pero no se había encontrado. Estaba debajo de, creo que he leído, un campo de olivos. sí. Y han tardado, y creo que llevan desde 2015, si no me equivoco, ya sabéis que soy muy mala para las fechas, creo que llevan desde 2015 preparando esa excavación. Y una cosa curiosa, porque el arqueólogo jefe se llama Sedat Kurna, pero el caso es que hay una noticia en el periódico, creo que era El Español, no Mm. sé si era en el país, que hablan de una arqueóloga. Entonces yo lo miré y eso me llamó la atención. La arqueóloga dice, y pensé, pero si es un señor. Y es que cuando pones el nombre de esta persona, lo primero que sale es doctora con K, tesi con Z, y eso es doctor, tesis doctoral en turco. Entonces yo creo que ahí se han confundido y pone la doctora, la arqueóloga, pero es un arqueólogo, Ah, Le han cambiado de sexo en un momento. esto, el director de esta... Sí, esto me recuerda. si me permitís, perdón, Sí. Sí. si me permitís un apunte de lingüístico de cosas romanas que a menudo utilizamos regular, porque han pasado 2000 años, que también lo entiendo, que la gente no tiene por qué saber todo lo que pasaba hace 2000 años. El, el circo originalmente era un lugar para carreras Sí. Sí. de cuadrigas y de caballos y de estas cosas. Entonces, tendemos a pensar que en el circo es donde se mataba a la gente y tal y cual, y en realidad eso era más bien en el Coliseo, ¿no? Eso es. Que a su vez es el nombre propio de un anfiteatro. O sea, De hoy en día hecho, un coliseo es una cosa, pero en la época romana era el coliseo. Solo el había uno y es el Coliseo. que Claro. estaba en Roma. Y Es como la Coliseo marca, es ¿no? Como el porque era rímel. Coliseo es no solo por su tamaño, que era gigante, sino porque Nerón puso una estatua de sí mismo gigantesca, que era el Ah, coloso que estaba en la puerta. Entonces, por eso es Coliseo, porque es coloso, sí, coloseo. Coloseo en exacto. italiano. Y deberíamos decir, aquí mi Y el momento circo, impopular. espera, y el circo es que era inmenso. O sea, si Sí. comparáis el tamaño del Coliseo, si estáis en Roma, el circo máximo, que por cierto es un descampado, está Sí, Vale. en situación de abandono, es una pena, pero se puede pasear
y veréis el tamaño inmenso que tiene. Es descomunal. La plaza de Popolo, Sí. con esa forma ovalada, es un pequeño circo. Mm. Con las dos fuentes a cada Sí. lado, es la forma de un circo. El Y otro, luego- el otro gran circo del Imperio Romano es el hipódromo de Constantinopla, o sea, Eso es. del actual Estambul, ¿no? Y que además se conserva una cierta parte y tal, y que fue súper importante. Vamos, el hipódromo puso y quitó emperadores en la época Y bizantina. un circo romano de un tamaño muy grande para la ciudad en la que está y que es muy curioso de ver es el circo romano de Toledo, que muy poquita gente lo conoce. Anda. Ujú. Se conserva la cabecera, una de las cabeceras se conserva, un lateral está medio caído, pero se conservan los soportes y hay trozos que se conservan. Ah, no lo conozco, ¿eh? Pues No me merece la miras. pena. Además está en la parte baja de Toledo, fuera de lo que es el centro, y es una parte que nadie visita y merece la pena. Está Claro, hay que pensar que un muy... circo necesita mucho espacio, ¿no? Porque lo que vas a hacer es carreras de caballos. Entonces, bueno, si no quieres que la carrera se acabe en 10 segundos, pues el circo tiene que ser relativamente grande. Eso es. Entonces, merece la pena. Si alguien va a Toledo, que busque el circo porque Pues lo es buscaré. impresionante. Lo voy a buscar ahora mismo. El circo es el circuito antiguo. Ujú. Eso es, Sí. De efectivamente. hecho, donde pasa una calle que atraviesa donde iba el circo, y lo que han hecho es en la carretera, han puesto un adoquinado para delimitar la parte de donde estaba la grada y la parte del centro. O sea, han cambiado los colores para que tú puedas hacerte una composición de dónde estás. Wow. Es Ese muy... comentario que hacía María de doctora, no sé cómo se llame, es un problema común que tenemos, que bueno, supongo que tienen sobre todo los periodistas que escriben en lengua española con el tema de que nuestra lengua distingue géneros. Y entonces muchas veces ves una noticia en inglés y tienes que estar adivinando el género de la persona de la que estás hablando, ¿no? Y Sí. en astrofísica pasa mucho, que es muy famoso Stacy McGaugh, que lo hemos nombrado muchas veces en el programa porque es uno de estos ultra defensores de teorías de Mond, de gravedad modificada, y suele ser muy mediático. Y de vez en cuando lo vemos en las noticias, la investigadora Stacy McGaugh, porque el hombre se llama claro, Stacy, pero es que claro. pero es Pero un si a mí hombre. me lo dices, yo pensaría que es una mujer. Stacy Claro. tal, el primero que se me ocurre es pensar que es una mujer, sí, sí. Pero lo de Claro, doctora no es el título, es que es doctoral. O sea, pone su nombre y doctora tesis. O sea, tesis doctoral, porque ahí pone doctor DR. Pero claro, Ah, perdonad que me he equivocado, es la Plaza Navona, no la de Popolo. vale. Nos daba igual, ¿eh? sí, Le yo hemos dicho que sí geografía todos. romana de la ciudad de Roma no la tengo muy clara, ¿no? No se nos queda a todos, ¿eh? Pues lo que yo iba a decir impopular es que cuadriga, por la ley de la penúltima, deberíamos decir cuadriga, como auriga, pero no lo diremos jamás, yo tampoco lo digo eso. Es que digo auriga, entonces ya soy el hereje entre los herejes. Y soy consciente de que soy un hereje. Pero eres constante. Claro, o sea, la RAE me Sí. deja. La RAE dice que ella solo levanta acta de cosas. Bueno, yo voy a decirlo todo mal hasta que ella levante acta de que yo digo las cosas así y ya está. Bueno, esto, Turquía, o sea, todas estas cosas aparecen en Turquía en parte también porque es la parte oriental del imperio, ¿no? Que a veces Claro, nos Asia Menor. que es la parte además que pervivió más tiempo. La parte occidental del Imperio Romano cayó antes, pero el Imperio Bizantino continuó bastantes siglos más. Exacto, de hecho 1000 años. Muchísimo tiempo. ¿Y cuántas más cosas no habrá, verdad? Que iremos encontrando cuando... Lo que pasa es que este anfiteatro en concreto no es de la época bizantina. Bueno, supongo que se seguiría usando en la época bizantina, pero es del siglo I, ¿no? Después de Cristo, es cuando se construyó. Sí, año 200 así pone, sí. 200, pensaba que era Sí, antes pero del 100. bueno. Vale. Entonces, tercero. Bueno, pero... Antes de la división del imperio, en cualquier caso. Sí. Pues nada. Pero tenía una capacidad, por lo que he visto, que era como medio coliseo. O sea, era enorme, grande. sí. Eran 20.000 espectadores que podías meter ahí. O sea, es como un estadio claro, de fútbol moderno. Es que yo creo que a día de hoy no siempre tenemos en mente lo extremadamente rica que era la costa occidental de Anatolia. Es que lo que es hoy la costa mediterránea de Turquía estaba llena de ciudades súper ricas, que se producía un montón de grano, que había mucho dinero, que tenían una historia larguísima de miles de años y tal.
Entonces, claro, esas ciudades eran ciudades súper importantes, eran ciudades muy grandes. Por ejemplo, es también poco conocido el África romana, lo que actualmente es Túnez, un poco la costa de Libia y tal. Allí se producía tantísimo grano que había gente que era ultra rica. Las personas más ricas del imperio estaban en África. Y creo que hay también un circo, o no sé, es un circo o es un anfiteatro, aquí me pilláis, pero muy, muy grande, que mandaron construir los gordianos, que varios de ellos fueron emperadores en el siglo III, si no recuerdo mal. Sí, pero además este anfiteatro que se ha descubierto es de la época de los severos, que toda esa zona era muy rica durante la época de... No se sabe si es de la época de Caracalla o de alguno de sus familiares. Sí, no tienen claro el emperador, pero... Y ahí está Caria, la región de Caria, que hablaban lubita, como probablemente en Troya. Sí, pero en la época romana yo creo que ya no, ¿no? No creo que se sepa hasta cuándo sobrevivió el romano Lubita, es muy moderno para mí. Yo, después del Claro. siglo V antes de Cristo. Yo si fuera de la época de Caracalla, no me extrañaría que las proporciones fueran inmensas, porque no sé si habéis visto las termas de Caracalla en Roma, que son espectaculares, ¿no? Es como una mega construcción que te deja sin aliento, ¿no? El hombre construía a lo bestia. La dinastía Severa fue una dinastía con muy malos emperadores. El primer emperador fue fabuloso. Bueno, a ver, también fue un asesino, fue un gran militar, Septimio Severo, pero el resto fueron emperadores bastante malos en general. Sí. Y en concreto Caracalla fue un señor que hizo todo lo posible por ganarse la legitimidad, porque daba la sensación de que al lado de su padre como que era muy poca cosa. Y hizo un montón de grandes construcciones y tal, pero fue un gobernante regular, tirando a malo, la verdad. Y también se cargó a alguien, ¿no? No fuese que... Bueno, todos se cargaron a alguien. Aquí tampoco vamos a salvar a ninguno. ¿Pero no fue este que se cargó a su hermano o a mí me suena...? Sí que me suena que se cargó a su hermano. Un poco en la pelea por la sucesión de Septimio Severo, que es que claro, Septimio Severo fue una figura gigantesca, ¿no? Fue una figura monumental que puso un poco de orden... Manu militari, todo se ha dicho, pero puso un poco de orden en el imperio después de los sucesores de Marco Aurelio, que fue un poco desastroso todo aquello también. Entonces, claro, se convirtió en una figura monumental, que era muy difícil estar a la altura. Y pues Caracalla efectivamente no estaba a la altura, ¿qué se le va a hacer? Pero bueno, no todo el mundo es Septimio Severo. Que digo que a mí de este descubrimiento lo que me llama la atención es que una cosa tan grande algo tan grande como un estadio de fútbol esté todavía... Que se descubra, o sea, que todavía no se conociera esto, tampoco hace tanto, de hace 1800 años. Porque se cubren de sedimento. Claro. Y es lo que pasa. De todas formas, es muy curioso porque si veis la foto, canta. O sea, se ve que la montaña hace un cráter ahí un poco curioso, ¿no? Sí que hoy en día... ¿A qué nivel de abandono tiene que llegar algo? O sea, una civilización, un pueblo, ¿a qué nivel de abandono de su pasado tiene que llegar para olvidarse? O sea, ya no te digo que aquello se haya enterrado, sino olvidarte de que ahí había un estadio. Eso es muy habitual. Eso, Héctor, se llama llegan los árabes y llegan los turcos, ¿sabes? Sí. O sea, lo fundamental es cuándo se abandonó, que eso es lo que yo no sé, ni siquiera sé si se sabe. Pero hubo largos periodos en la vida del Imperio Oriental, del Imperio Romano que hoy llamamos bizantino, en los que la capital apenas tenía control sobre muchas zonas de Anatolia. O sea, durante el siglo VII y VIII, sobre todo VIII, se perdió el control de una parte notable de Anatolia. Entonces, si los árabes tampoco iban ahí a esas ciudades, los árabes solo querían ir ahí a llevarse riquezas y luego volverse. Entonces, se convirtió Anatolia un poco en una tierra de nadie. No sé si eso pudo ayudar a que estos monumentos se olvidaran. A lo mejor sí, a lo mejor no. Ya, pero bueno, para la gente que vivía cerca, o sea, yo no digo que la capital, pues efectivamente olvidaran esos monumentos y esas obras, pero la gente que vivía por ahí cerca, no sé, me resulta sorprendente, vamos. Pero es que no sabemos dónde está la vegetación, claro. todo. Claro, es cierto que esto es noticia porque había unos escritos y una serie de discursos, una serie de leyendas orales entre la gente que vivía en ese pueblo del siglo XIX que decían que habían visto esto del siglo XIX, ¿no? Y entonces había una serie de personas que han dicho, si había cierta documentación que apuntaba en el siglo XIX a que existía este anfiteatro cerca de nuestra ciudad, en algún lado tiene que estar, así que vamos a buscarlo. Entonces ha habido una búsqueda activa
y se ha encontrado lo que se supone que es lo que se había documentado en el siglo XIX. Claro, imaginad lo remoto que tenía que estar para que nadie se hubiera dado cuenta. También hay un detalle que se me acaba de ocurrir ahora que puede ser relevante en este sentido, que es que con la llegada del cristianismo, ciertos monumentos y edificios romanos fueron abandonados, porque se consideraban lugares donde se llevaban a cabo prácticas poco piadosas, posiblemente no acordes con el Paganas. cristianismo, paganas. Y yo Aparte- creo que los teatros y los anfiteatros fueron parte de todo eso. Y aparte fueron expoliados como se usaban como canteras. El Circo También. Romano de Toledo fue una cantera para construir. Hay piedras de la Catedral de Toledo que son Claro, del eso es Circo muy Romano. habitual también, sí, sí. O sea, de hecho, el Entonces, el hipódromo de Constantinopla es de los pocos edificios romanos que se siguió usando durante muchísimo tiempo porque se integró dentro de la cultura política del imperio, ¿no? Pero, por ejemplo, los teatros yo creo que se abandonaron prácticamente todos. Las termas también. Es eso, Bueno. entonces para construir. Y luego una cosa, ¿no? Este tipo de hallazgos muchas veces nos echamos a manos a la cabeza, pero no hay que irse hasta la península de Anatolia para encontrar cosas así. Aquí en España, y bueno, y en todas partes, se ven lugares, pues tú ves un cerro pelado, como pasa aquí en Toledo, un cerro pelado que dices, aquí no crece nada, aquí no crece nada, aquí tiene que haber algo, ¿no? Y un buen día alguien excava y te encuentras pues, que fue un yacimiento de edad y bronce, que hubo ocupación musulmana, etcétera, ¿no? Entonces suelen ser zonas que aparecen con formas curiosas. En este caso se ve un cráter muy, muy característico. Suelen tener, aunque estén cubiertas, suelen conservar cierta forma y no suele crecer vegetación en esa forma, ¿no? Entonces, si identificáis alguna, pues sí que es conveniente hablar con un historiador o con alguien por si hay indicios, ¿no? Aquí en Canarias no suele pasar eso. ¿No? Oye, Bueno. han hecho una serie ahora en Netflix, ¿no? O una película sobre Saturn Who, ese barco vikingo inglés que Sí. está en el Museo Británico y era Le dije, la casa de una señora, precisamente Sí. unas tierras que tenía fuera de la ciudad, ¿era el con Londres? unos montículos raros. Sí, había 2 o 3 montículos y ella, la mujer esta, era de una familia de historiadores, arqueólogos, y ella decía, yo tengo aquí la corazonada de que aquí tiene que haber algo. Y luego estaba el barco vikingo, que también enterrado, había crecido la vegetación encima, pero lo que dice Sara, tenía unas formas que... Sí, ya os Nada, digo ¿no? que pintaba. otra vez en Toledo tenemos un cerro, el Cerro de Ibú, que Eso efectivamente lo he visto yo en tu Instagram. está Diputación pelado. de Toledo patrocina Coffee Break. Sí. ¿Qué va? Oye, que si queréis, Diputación de Toledo, si queréis soltar unos dinerillos, aquí estamos. No le hacemos asco. El tema es eso, que es un cerro pelado. Y tú dices, ¿y este cerro pelado? Y pues un buen día se liaron a excavar y efectivamente hicieron una cata y descubrieron que había murallitas hechas en la edad de bronce. Dices, ostras, que aquí hay muros de contención para hacer, digamos que, allanamientos de terreno y poder construir los poblados, ¿no? Uf, qué curioso. Pero es que hicieron otra cata, además tú ves ahora el cerro y tiene un agujero, una cata hecha, y la cata está a simple vista. En esa cata han descubierto, de la época de Ramán, hay un poblado militar. Y luego si subes a la parte de arriba, tienes estancias de un segundo asentamiento militar, de cuando se asedió Toledo. Lo cual demuestra lo fácilmente que se entierran las cosas, ¿no? Que a veces Sí. pensamos, no, tendrá que pasar milenios para que esto No. se entierre. Y las cosas de las que estás hablando están separadas por siglos, ¿no? O sea, no sé cuántos, A mí- pues no sé, 300 años, 400. A mí eso Y ahí está. nunca deja de sorprenderme. A veces hago la cuentita mental del polvo que se me acumula en los muebles, de cuánto tiempo tengo que dejarlo para que me entierre la casa, ¿no? Pero A ver, realmente es eso mismo. O sea, no somos conscientes, Pues, pero es eso mismo. Si lo dejas, acabas enterrado. Así que ya sabéis, ya os he Y dado hablando- otro sitio para visitar en Toledo, el Cerro muy de... bien, Sara. Y sigan el blog de Sara, que les dará ideas muy buenas, el blog Viajando con Ciencia, Viajando con ciencia, sí, señor. ideas muy buenas de sitios que visitar. Sí, sí. Hablando de excavar, entonces esto se va a excavar, ¿no? Este circo romano o este anfiteatro romano. Muy bien, sí. Sí, está en ello ahora. Y eso me recuerda a lo de Egipto también. No sé si habéis hablado de eso en un templo de época de Ptolomeo I,
que se ha encontrado también de la misma manera, excavando, cubierto por la vegetación, al sur del Cairo, una ciudad que se llama Sharuna, que tengo yo la canción todo el día en la cabeza de Mighty Sí. Sharona. Esa ciudad, el nombre árabe, el nombre egipcio era Hut-Nesut, que es la casa del rey. ¿Y por qué os lo cuento? Bueno, es que ha estado ahí, está involucrado el Museo Egipcio de Barcelona, con la Universidad de Tübingen y el Ministerio de Antigüedades egipcio. Y es otro de esos templos de los que se tenía noticia, como lo que contaba antes Francis, bueno, se tenía noticia por los documentos antiguos y se llevaba mucho tiempo intentando excavar ahí, conseguir los permisos y es interesante también lo que decíamos antes, muchos de sus bloques son grandes sillares de piedra, se los habían llevado para construir una iglesia copta. Y entre esos bloques de piedra está Hathor. Hathor con sus rizos característicos y bueno, Hathor que ya sabéis Claro, que es una Hathor del siglo IV antes de Cristo, ¿no? Del siglo Sí. III antes de Cristo, que no es la misma que la del año 2000 antes de Cristo. Pero tiene los mismos rizos porque Hathor es Huthor, que en realidad es la casa de Horus. O sea que Hathor es una diosa de esas antiquísimas y misteriosas. Su jeroglífico es el símbolo de la casa, que está cerrado, es el símbolo del trono con el cuadradito pequeño y el halcón perchado de Horus. Y esa diosa está relacionada también con Neit, con las estrellas, con lo femenino. O sea que la de las minas de turquesa del Sinaí es... Así es. Era la. Entonces, Yo creo recordar que era como la protectora del Sinaí, ¿no? Que allí había pues sí, esas minas, también minas de cobre y exacto. tal. Y de alguna manera Hathor era la diosa a la que se ponía siempre en primer plano en el Sinaí. Sí, tiene un templo ahí desde el Reino Medio. Y ahí es donde se encontraron los jeroglíficos, estos protosinaíticos. Pero bueno, en este templo también hay jeroglíficos, hay textos que hablan de la construcción del templo y están en ello ahora muy interesados porque nos puede dar muchos datos de las estrategias de Ptolomeo para asentarse en el trono egipcio. Por Bueno, pero cierto, vete a se ayudarles, sabe. ¿no? Tú no sabes, ¿no? Tú sabes de leer jeroglíficos, ¿no? Un poquito, un poquito apenas. ¿Se sabe a qué dios o dioses estaba dedicado el templo? ¿Era un templo de Hathor o no se Solo sabe? Hathor, porque está los bloques de piedra esos que se han encontrado, está ella en el centro y los jeroglíficos están dedicados a ella. No saben Vale. todavía si van a encontrar más, pero probablemente ella era la diosa principal. Ujú. Ujú. Muy bien. Muy bien. Bueno, pues mucha arqueología. Ya, hoy nos hemos... Es sorprendente las cosas que seguimos encontrando cuando excavamos en nuestro planeta, que a Sí. veces nos parece que los grandes descubrimientos tienen que estar fuera, ¿no? Pero todavía vamos encontrando cosas sorprendentes. Ya digo, a mí es que lo de ese anfiteatro tan grande, 20.000 espectadores, me sorprendió que no se tuviera ni idea Que no de lo eso y de hubiéramos repente, visto. uy, mira lo que hay aquí. Héctor, es que Como- piensa sí. que Turquía está infraexcavada. O sea, Infraexcavada, Turquía sí. debe de Sí, tener sí. cosas romanas y bizantinas para parar un carro, Totalmente. pero lo que pasa es que el gobierno turco no está particularmente interesado en esa parte de su pasado. Entonces, Bueno, y no tendrá tampoco recursos para hacer la inversión O que se sí, necesita, ¿no? pero la situación también Bueno, es es muy dura. Es probable que no tenga recursos, pero es que cuando los ha tenido tampoco lo han hecho. O sea, el gobierno turco nunca ha estado particularmente interesado y por otro lado, pues bueno, tiene sentido, ¿no? O sea, quiero decir, también hay mucha gente en España que no está interesada por el legado andalusí, por el legado árabe que estuvieron en España un montón de siglos. O sea, que quiero decir, la gente tiene derecho a tener sus intereses y el gobierno turco actual, pues efectivamente no está muy interesado por el Imperio Romano. Esta es la Recurso. realidad. Pero esto sucede también en la parte norte de África, ¿no? Muchas de las cosas se han perdido o tal por la situación política que tienen. Sí, también estamos hablando de países probablemente más pobres en recursos, Que están salvo en constante Túnez. conflicto. Claro, salvo Túnez, que sí que, bueno, ahora mismo Túnez tampoco está muy boyante, pero Túnez ha sido un país un poco más rico y tal y cual, otros han sido países un poco más pobres. Turquía, hombre, pues no es una superpotencia, pero Turquía tiene universidades, Turquía tiene investigadores, o sea, Turquía tiene una vida cultural y académica y a pesar de ello, esta parte en concreto de su historia, pues no les interesa mucho, pues, ¿qué se le va a hacer?